Buenas noches. Otra vez Salamanca, Guanajuato, con una masacre que dejó hasta ahora 11 personas asesinadas. Sería una lucha de poder entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel Santa Rosa de Lima. Al menos 5 de las 11 personas asesinadas este domingo en un campo de fútbol en Salamanca, Guanajuato, estarían vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación, es lo que informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. De acuerdo con las investigaciones, el ataque fue perpetrado por el cártel Santa Rosa de Lima. Según testigos, eran las 5 de la tarde de este domingo en los campos de fútbol, conocidos como Las Cabañas, en la comunidad de Loma de Flores. Había terminado el partido. Los aficionados se encontraban todavía en el lugar cuando unos 8 hombres armados, que llegaron en 2 camionetas, comenzaron a disparar contra los asistentes. El saldo fue de 11 personas muertas y 6 lesionadas, entre ellas una mujer y un menor de edad. Este hecho se suma a una ola de violencia que lamentablemente padecemos en el estado y particularmente en Salamanca. De acuerdo con las autoridades, en el ataque participó Moisés Soto Bermúdez, líder de un grupo de choque de Los Marros, bajo el mando de Mario Eleazar Lara el Negro, dedicado al narcotráfico, homicidios, secuestros y extorsiones en Irapuato, Salamanca y Celaya. Hoy estamos pasando por un momento grave, una grave descomposición social. Lamentablemente hay grupos criminales tratando de someter a la autoridad. El alcalde morenista dijo que ayer mismo hubo otros 5 asesinatos en Salamanca y la semana pasada una amenaza de artefacto explosivo en la refinería, que elementos federales lograron desactivar. La seguridad en Salamanca fue reforzada con elementos de la Sedena y de la Guardia Nacional. El gobierno de México, a través del gabinete, pues está en coordinación con ellos para poder dar con los responsables. ¿Quiénes, por qué ordenaron el ataque? Es lo que están investigando las autoridades. Pero una pregunta que cabe a esta hora de la noche es si fue el Marro. ¿Desde la cárcel sigue mandando José Antonio Yepes en este cártel que dirigió por años, el cártel Santa Rosa de Lima? Entre las víctimas identificadas, ahí en Salamanca se encuentra Alejandro Prieto, ex policía de tránsito en Salamanca, originario de San José de Mendoza. Están también Brian Gutiérrez, originario de José Temascatío. Él estaba en las gradas en el momento del ataque. Carlos Alejandro Moreno, baterista de un grupo conocido como Reencuentro Norteño. Además de Luis Alberto Gómez, estudiante del CONALEP de Irapuato, cruzaba el último año de la carrera de industria automotriz. Carmen Sánchez, 21 años, a quien según su familia no le gustaba el fútbol, pero decidió acompañar a su hermano. Y María Elena, de quien lo único que se sabe es que formaba parte del equipo de seguridad privada que participaba en el evento. Con esta masacre, ayer se registró el día más violento de lo que va del 2026. 63 homicidios en total. Guanajuato encabeza la lista, le sigue el Estado de México y le sigue Morelos. El viernes 16 de enero ha sido el día con menos homicidios del año, 33, pero el domingo la historia cambió. ¿Será una tendencia? Ojalá que no. Y de Guanajuato me voy a Sinaloa porque este fin de semana localizaron a Nicole Pardo, la influencer que fue, usted se acuerda, secuestrada en Culiacán, Sinaloa. Yo no estoy aquí por santa ni por casualidad. Yo estoy aquí porque yo trabajo con la empresa de Mayito Flacos Mayocetas. Luego de 3 días de búsqueda, la creadora de contenido Nicole Pardo fue localizada con vida. El pasado 20 de enero fue reportada como desaparecida tras ser secuestrada en Isla Musalá, un costoso fraccionamiento en Culiacán. Un día antes de que las autoridades dieran la noticia, se filtró un video donde Nicole aparecería leyendo un mensaje en el que, sin decirlo, daría a entender que fue secuestrada por los Chapitos. Hasta este momento, las autoridades sinaloenses no han confirmado que la mujer de las imágenes sea ella.
ellos me daban dinero para pagarles a las patrullas estatales con esta numeración: 028, 025, 509, 501 y 004. También les ayudaba a recoger dinero de productos de venta y de tiendas que se les cobraba aquí en Culiacán. Ustedes saben muy bien que yo siempre les ayudé en mover tiros, armas y dinero, siempre les ayudé. Nicolette, como es conocida en redes, también señalaría a los Mayitos de otros crímenes. De fondo aparecen 3 fichas de búsqueda de mujeres desaparecidas. 2 de ellas ya fueron localizadas con vida. Ya me enseñaron una lista grande y larga de mujeres que han asesinado, golpeado, violaron y quemado. El sábado llegó la noticia. Nicole apareció, pero ¿cómo? ¿En dónde? ¿Quién la secuestró? Preguntas que hasta este momento ni la Fiscalía General del Estado de Sinaloa ni el gobernador Rubén Rocha Moya han respondido. No conozco, no sé cómo fue que apareció sola en algún lugar, la rescataron, etc. No tengo esa información, por eso no se las doy. Sí sabemos que fue ahí en el área urbana, pero no sabemos más. Sobre si Nicole es parte de la guerra de facciones entre los Mayos y los Chapitos, que se disparó el 9 de septiembre de 2024 y que ha dejado muertos, desaparecidos y violencia en las calles, no se dijo nada. Ya con su vida privada ya está satisfecha del resultado, por supuesto, y ya no tenemos una intervención directa ya nosotros como autoridad. No tenemos por qué intervenir, dice el gobernador. ¿Alguien se sorprende por estas respuestas en medio de esta crisis, con este nuevo caso que llamó, por supuesto, la atención a nivel nacional? Bueno, pues ahí están en una conferencia ante las cámaras para el recuerdo y el registro. Me voy a Estados Unidos porque el ICE de Donald Trump ha comenzado a dispararle a sus propios ciudadanos. Primero mataron a Renee Good, la poeta asesinada en Minnesota y que se ha vuelto un símbolo. Y ahora Alex Pretty, el enfermero que recibió 10 disparos tras su detención por ICE. ¿Cómo olvidar al niño de 5 años que usaron de carnada para arrestar a su padre? Usted se acuerda, con 5 años de edad. Ahí está este pequeño. Bueno, rumbo a las elecciones intermedias, Donald Trump está abajo con su partido, el republicano, frente a los demócratas, y tal vez por eso tuvo ahora que bajar el tono por la tensión que ha generado en Minnesota, por las protestas. No levanta su popularidad y, por el contrario, su administración ahora está cambiando de estrategia. Bueno, hablemos de la cuarta transportación, no transformación, transportación. La cuarta transformación que ha cambiado esos preceptos de austeridad por el lujo y que ha convertido este episodio de la cuarta transportación en la Suprema Corte en uno de los más penosos, cuando compraron camionetas de lujo blindadas para los 9 ministros del pueblo y que ahora ya no van a usar estos ministros. Después de las críticas, anunciaron que las camionetas no serían utilizadas, estas camionetas blindadas Grand Cherokee, que costaron 2.4 millones de pesos cada una. En un comunicado difundido ayer, la Suprema Corte indicó que los ministros decidieron iniciar el proceso de devolución o, en su caso, ponerlos a disposición de juzgadores que enfrenten mayor riesgo. Hoy el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, dio estos detalles. Estuvimos negociando hasta el último minuto para que fuera a un menor costo. Tengan la plena certeza que estamos haciendo las cosas con mucha responsabilidad. Y yo, en lo personal, puedo andar hasta en metro, no tengo problema. Puedo hasta andar en metro, dice el presidente. ¿En serio los veremos viajar en metro? ¿En serio es necesario verlos viajar en metro? No creo. Pero qué episodio, ¿eh? Las compran porque las necesitan, porque la seguridad es importante sin duda. Y ahora de vuelta porque no va con los principios, los preceptos de la cuarta transformación, la vía por la que llegaron, ¿no? Esos principios de austeridad republicana,
la vía por la que algunas ministras se mantuvieron en un país con un pueblo que no tiene para pagar estos lujos de la cuarta transportación. ¿Qué episodio, qué necesidad?, decía el sabio divo de Juárez. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum negó que agentes del gobierno estadounidense operen en suelo mexicano. No hay operaciones conjuntas en México. O sea, los agentes de Estados Unidos, del FBI o de alguna otra agencia, tienen muy claras sus limitaciones que están establecidas por la Constitución y por la Ley de Seguridad Nacional. Lo que hay es una coordinación respecto a información de uno y de otro lado, pero no hay operaciones conjuntas en México. No permitiríamos eso, no estamos de acuerdo con ello. Se lo he manifestado varias veces de manera personal al presidente Trump. E insistió en que Ryan Wedding, el exatleta olímpico ligado al cártel de Sinaloa, no fue capturado, sino que se entregó. Esta persona se entrega en la embajada. ¿Cuál es la mejor prueba de que se entrega? Pues una publicación que él mismo hace, no sé si la tengas por ahí. Dice a los medios y a mis seguidores, después de buscar un proceso de garantías para un proceso justo, he decidido voluntariamente entregarme a las autoridades. Pero hoy el abogado de Wedding dice que no, que su cliente no se entregó. He didn't surrender. He was apprehended. He was arrested. And so any spin that the government in Mexico is putting on this, that he surrendered, is inaccurate. And I think if there's anybody in a position to know how his arrest and apprehension went down, it's his counsel. Bueno, hoy fue la primera audiencia del canadiense en California, en Estados Unidos. Su abogado informó que se declaró no culpable de los cargos de los que lo acusan, que incluyen tráfico de cocaína y homicidios relacionados con drogas. Wedding tiene 44 años, compitió por Canadá en los Juegos Olímpicos del 2002, los de invierno. Si se le encuentra culpable, podría recibir una sentencia de cadena perpetua. Hoy la defensa del vicealmirante de Marina, Roberto Farías Laguna, acusado de encabezar una red de huachicol fiscal, hizo pública una carta dirigida a la presidenta, escrita de puño y letra del acusado, desde el penal del Altiplano. Farías Laguna sostiene que no tuvo nada que ver con lo que se le acusa. Dice que por el contrario hubo irregularidades en la investigación que afirma le ha permitido a la Marina terminar su carrera al darlo de baja sin concluir el proceso legal. Asegura también que no puede defenderse adecuadamente en un proceso al que calificó como politizado y que se ha llevado a cabo con un efecto corruptor, por lo que recurrió a la presidenta, quien dijo que todavía no había leído esta carta que escribió el vicealmirante a mano, y esta, dice, no sería la primera que estaría mandando. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, Farías, detenido en septiembre pasado, y su hermano, el contraalmirante Fernando, aún prófugo, ambos sobrinos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, comandaban esta red de huachicol fiscal donde pagaban a sus subordinados 1,750,000 pesos por cada buque de huachicol que atracaba en Tamaulipas, en tiempos de la Cuarta Transformación, en que esto se iba supuestamente a acabar, en que estos delitos supuestamente habían llegado a su fin. Ojeda Durán había denunciado irregularidades desde el 2023, diferencias entre lo que ganaban como marinos y lo declarado ante el SAT, pues habría delatado a estos hermanos hoy acusados de criminales. Hace poco más de un año le conté aquí la historia de estas colonias rebautizadas como Cuarta Transformación y sobre la inconformidad de los habitantes, a quienes no les preguntaron qué opinaban de cambiarles el nombre de las colonias, incluso la nomenclatura de las calles. Bueno, el ayuntamiento les habría cambiado estos nombres, digo yo, sin pedirle su opinión. Hoy volvimos a ese lugar y hoy los vecinos simple y sencillamente no reconocen
esas nomenclaturas y dicen que el proceso legal no va a parar. Nosotros lo que queremos es bienestar para la colonia. Mire ya cuántos años llevamos y seguimos como en el pueblo. Sí, nada más en los letreros sí llegó la cuarta transformación. A más de un año de que el ayuntamiento de Tultitlán bautizó esta colonia como la Cuarta Transformación, con calles con nombres como Internet para Todos, Tianguis del Bienestar o Aeropuerto Felipe Ángeles, los predios siguen sin ser regularizados. Los vecinos quitaron los letreros de la 4T y volvieron a poner los nombres que tenían antes. De hecho, acá abajo, pues sí hubo calles donde de plano sí arrancaron el anuncio y siguieron poniendo los nombres que estaban, ¿no? Por ahora, uno de los miedos constantes en los habitantes es si su predio puede ser demolido o decomisado por las autoridades. Todos los vecinos tenemos miedo de que nos quieran quitar pues el terreno, que ya todas las propiedades de este lugar. Lo que quiero que volvieran a poner el nombre que estaba, que no cambiaran el nombre. El ayuntamiento busca que los habitantes pongan en regla sus documentos, ya que cayeron en una presunta estafa donde les vendieron una propiedad que hoy es del gobierno municipal. Eso era propiedad particular hasta antes de que adquiriera el municipio. Cuando adquiere es que se crea la colonia Cuarta Transformación. Mentira falaz que nosotros le hayamos cambiado el nombre a la colonia. De acuerdo con el ayuntamiento, en 1995 la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata compró 27 hectáreas, mismas que fueron invadidas por un grupo criminal. Después, este vendió los predios a la gente como si fuera el dueño. Fue hasta 2023 que el ayuntamiento adquirió esos predios, pero para los habitantes eso no ocurrió. Nosotros somos legítimos dueños. La gente del ayuntamiento se aprovechó y le vendió a varias personas como si fueran ellos los dueños. Este no es un documento que acredite la propiedad, porque pues acá tenemos una escritura debidamente inscrita en el IFREM. Es lo que le decimos a la gente: ya por favor no les den más dinero a estas personas, tengan calma y confíen en que nosotros no los vamos a desalojar, no les vamos a demoler. Y sigue ese viacrucis para estos habitantes. Parece que ya no habrá envíos de petróleo mexicano a Cuba. Pemex habría retirado de su programa un cargamento de crudo que estaría enviando este mes a los cubanos, según un reporte de Bloomberg. Esto luego de que el presidente Donald Trump amenazara con no enviar ni una gota a esa isla tras la captura de Nicolás Maduro. Aunque la presidenta de México dijo que nuestro país seguiría enviando combustibles a la isla, las cifras efectivamente han disminuido. En junio se reportaron 37 embarques con más de 10 millones de barriles. En agosto la cantidad bajó a 1.7 millones y en noviembre se reportó poco más de 77,000 barriles. México habría enviado más de 17 millones de barriles de crudo y diésel a la isla el año pasado. Bueno, hoy académicos compartieron un documento en el que la Secretaría de Ciencia y Tecnología, a través de su titular, Rosaura Ruiz, designó a la doctora Lucero Ibarra como directora interina del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, quien sustituirá a José Antonio Romero Teleache, quien dijo que no se va, que su destitución no puede obedecer a decisiones informales o acuerdos políticos, por lo que dice que se queda en el cargo, aún cuando la orden viene de la Secretaría a la que tiene que obedecer el CIDE. Alejandro Gertz Manero rindió protesta oficialmente como embajador de México en Reino Unido, luego de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificara su nombramiento como embajador extraordinario y plenipotenciario. Gertz Manero va a sustituir a Josefa González Blanco, señalada por acoso laboral. Más noticias. La Fiscalía del Estado de México cateó en Chimalhuacán el inmueble de un familiar de Gabriela, la enfermera que arrolló y arrastró a un motociclista en Iztapalapa. En el lugar solo estaba la prima de la presunta responsable. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la estrategia Mundial Social México 2026, con la que se organizarán 74 torneos y copas de fútbol en todo el país. Los Patriotas de Nueva Inglaterra se enfrentarán a los Halcones Marinos de Seattle en el Super Bowl 60 el 8 de febrero. El presidente Donald Trump anunció que no asistirá en desacuerdo a la presentación de Green Day y Bad Bunny.
El gobierno presume que México es uno de los países del mundo que menos desocupación tiene. Y lo confunden con empleo. Ahorita le voy a explicar cuál es la diferencia. De hecho, dicen que ha venido disminuyendo y el dato es cierto. 2.6% de la población económicamente activa está ocupada. Pero eso es lo mismo que tener empleo. Empleo es tener un trabajo con seguridad social. Empleo tener es una remuneración adecuada. Dentro de los empleados, el número de empleados informales, es decir, que no tienen seguro social, es decir, que no tienen Infonavit, es decir, que no tienen fondos de pensiones y que su acceso al sistema financiero es muy complicado, está creciendo. Desde 2009 y hasta 2024, el número de trabajadores informales había venido disminuyendo un poquito, pero disminuyendo. A partir de 2024 ha crecido hasta ser más del 55% de los empleados. Y eso está mal. Échame la cámara. Nacho, te tengo una pregunta. ¿Tú crees que el gobierno mexicano le sigue vendiendo o dando petróleo a Cuba o ya no? Pues según Bloomberg, no, David. Buenas noches, gracias. Voy a una pausa, regreso, no se vaya. Gracias por elegirnos. Buen inicio de semana. Hasta mañana.